Gloria a Dios. Esa. Pena haberlos despertado algunos. Bien. Gloria al Señor. Cristo viene pronto. Es más, está a la puerta. Amén. Qué susto, dice, ¿no? Está a la puerta. Porque eso de viene pronto, dicen, no, pues está todavía por allá, le falta eso, como está en problema la Panamericana, todavía está a la puerta. Escuchaba un documental ayer y lo veía un grupo de científicos muy importantes, de renombre, han llegado a la conclusión, ¿sabes a qué conclusión llegaron? Que Dios existe. Y nosotros sin ser científicos ya lo sabíamos. Pero ellos llegaron a la conclusión, de acuerdo a muchos estudios, muchas cosas, llegaron a la conclusión de que Dios existe. ¿No le alegra eso? Pues no es una noticia nueva para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros medio tonticos, pero algo sabemos. Bien, el problema, hermanos, el problema es eh, que el pueblo de Dios piensa muchas veces que esta vida como cristianos es un juego, ¿no? Piensa que es un momento nomás que se pasa. Hay quienes dicen que un Dios tan bueno, ¿cómo puede permitir que haya infierno? ¿No? Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen eso, que infierno no hay. Ah, ¿no? Pero sí hay, hermano. Lo que no hay es purgatorio. ¿No? Pero, decía mi papá, así como hay cielo, hay infierno. No, el infierno es ahí en mi casa, dicen algunos, no, ojalá, don Chamuco. Pero así como hay cielo, hay infierno. Sino que nosotros tenemos una bendición de Dios, que hemos sido escogidos. Ahora, ¿por qué hemos sido escogidos? No lo sé. No lo sé. Si dijéramos por lo inteligentes, por los simpáticos, yo digo, no, por ahí no es. ¿Cierto? ¿Por qué? No lo sé. Yo digo no sé porque pues en realidad lo peor, efectivamente, lo vil y menospreciado del mundo, dice, ¿no? Lo vi, pero bueno, el hecho es que Dios puso su mirada en nosotros. Y, y si usted, o sea, que yo soy escogido, le digo, yo no sé, hermano. Eso ya es una cuestión de cada uno. Porque el que es escogido empieza a vivir una vida más allá de su entendimiento y de sus fuerzas. Porque el que es escogido hace cosas que a veces uno dice, qué bruto, ¿por qué hice eso? ¿No? Como estar aquí, por ejemplo, pudiendo estar en la piscina y estar aquí aguantando semejante calor y hasta con corbata. Diferente estar en tanga, dice, ¿no? Pero hay algo en usted que lo llevó a estar aquí. Y hay muchas cosas que nosotros hacemos y haremos sin entender el por qué, pero lo vamos a hacer. Porque yo sí llegué a entender que la iglesia novia, es marcada por Dios de una forma especial. Es marcada por Dios. Pues hay otros que se van a quedar aquí a bailarse la tribulación, pues ya es
Problema de ellos, ¿no es cierto? Pero lo que es la iglesia novia tiene una claridad. ¿Para dónde va? ¿Por qué va? ¿Y qué es lo que anhela su corazón? Se ha enamorado de su esposo, así como lo hizo Rebeca. Se enamoró de su esposo sin verlo, pero escuchaba todo lo que el siervo de su esposo le contaba, de su amado. Y se enamoró, hasta el punto que dejó a su familia por, digámoslo entre comillas, una ilusión, porque ya no lo conocía, sino que él le mandó a regalar unos brazaletes, sí, se ha leído, ¿no es cierto? Le mandó regalos y que nosotros los hemos recibido. Entonces, la iglesia novia los recibe y ¿qué es lo que pasa? Los valora. Los dones del Espíritu, los que están funcionando aún en esta época, son regalos del novio para engalanar a su novia. Entonces la novia, ¿qué hace? Los valora y sigue enamorada y la anhela, porque dice que no los que esperan su venida, no habla de los que esperan su venida para que los libere de las deudas, de las enfermedades, de los malos gobiernos, sino dice que aman su venida. ¿Ya? Aman su venida. Pero no nos pongamos muy solemnes, digamos que usted ama la venida del Señor, ¿no? Ya ve. Clarito está ahí. Bueno, el problema, como yo les decía, es la falta de responsabilidad en el pueblo. Porque ya con la palabra que el Señor nos ha estado permitiendo escuchar, yo creo que la exigencia para el pueblo tiene que ser mayor. Porque la libertad es una responsabilidad que solo los maduros pueden aceptar y sobrellevar. Solo los maduros. Los que no son maduros se los pasan haciendo pataletas, ¿no? Rabietas. Se la pasan emproblemados unos con otros, poniendo mala cara. Ellos son inmaduros y no entienden que si hemos sido llamados a libertad, la libertad implica responsabilidad, ¿cierto? Responsabilidad. Así como cuando usted lo contrata en una empresa y le ponen el horario de trabajo y le dan sus funciones a desarrollar, y entonces usted se responsabiliza de eso, ¿cierto? Es exactamente y con mayor énfasis en la vida cristiana, porque en la vida cristiana, y eso es lo que me ponía a pensar, en la vida cristiana muchas veces no hay nadie que te diga, digamos, no hay nadie que te latigue, que te castigue, ¿ya? Como lo era en la esclavitud. Y entonces como que piensas que todo está bien. Y esa libertad, yo les decía, hermanos, como la cuestión es dejar la hipocresía, porque pues actuar bien cuando te están viendo, eso no es libertad. ¿Sí? La libertad se da en la mente. Cuando aceptamos nuestra responsabilidad de avanzar y permitir ser reacondicionados, quitando de nosotros ese espíritu de opresión. Porque ese espíritu tiene que salir de nosotros. ¿Correcto? Tiene que salir. Entonces nosotros necesitamos permitir ser reacondicionados de ese pensamiento opresivo, y quienes no permiten eso se la van a pasar es como el pueblo de Israel, dando vueltas en círculo, dando vueltas. Entonces usted ve los hermanos que tienen años
de cristianos, pero son los mismos que al comienzo. ¿Sí? Son los mismos que al comienzo, son hermanos que están ahí, pero nunca has visto que sirvan y que su servicio sea efectivo y que su servicio sea valorado. No ves, los ves sí ahí siempre, pero hola hermano, hermano, los saludas, pero como el restaurante que se acabó, ni fu ni fa. Y ese es el problema, que no se dan cuenta que están viajando en círculos. Pero nosotros fuimos creados, fuimos llamados a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos llamados a libertad. Y es el principio central de la relación original de Adán. Cuando Dios creó a Adán, no lo hizo esclavo, lo hizo libre. Amén. ¿Se acuerdan, no? Lo hizo libre, sino que nos enseñaba el Señor el domingo pasado que Él puso un árbol. ¿Para qué? ¿Para qué puso ese árbol? Le dije, Él lo dijo, de todos los frutos de los árboles puedes comer menos del fruto de este árbol. Porque el día que de él comas, ¿qué le dijo? ¿Así le dijo o no? ¿Sí le dijo así? Léalo. Léalo a ver si Dios le dijo así. Porque a mí me parece que hay alguien que le añadió un pedazo más al mensaje, ¿no? No sé, de pronto estoy equivocado. ¿Dónde lo está buscando? Entonces le dijo Dios, ya, está bien, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero la mujer cuando le habló, la serpiente, ¿qué le dijo la mujer? Cuando la serpiente dijo, come, 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 ¿ella qué le dijo? Ajá, es que Dios nos dijo que eso, ni lo toquemos, dijo. Le estaba aumentando el mensaje, ¿no? Y el Señor, si quieres tocarlo, tócalo. Pero lo que no tienes es que comer de él. Entonces imagínense cómo le aumentó al mensaje. Y el problema es que puso ese árbol, ¿para qué se acuerda? ¿Para qué fue que puso el árbol? Para activar ¿la qué? La voluntad. Que poníamos el ejemplo del desayuno. ¿Usted qué va a desayunar, mijo? ¿Arroz con huevo o arroz con huevo? Y lo peor es que el otro pone a pensar, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué será? No me la ponga tan difícil, dice. No tendría cómo elegir, pues si solamente le dan una opción, entonces la voluntad no se puede activar. Pero en cambio le dice, de todos los frutos de los árboles puedes comer, menos de este, porque el día que de él comas morirás. Y entonces, era una forma de activar su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere robots, ni quiere quienes lo sigan por imposición. Él quiere que quienes lo sigan a Él lo sigan voluntariamente, por amor, en libertad. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Porque usted le puede decir a sus hijos, van a la iglesia, porque si no van a la iglesia no hay almuerzo. Y entonces aquí los tienen a los muchachos, porque es así, la solitaria sí la tienen reviva. Entonces están en el culto. ¿Ya? Pero ya están en el culto, dice usted, no, están en el culto y usted acaba de decir, pastor, que hay misericordia de Dios, que porque así sea la fuerza, Él los trajo aquí. Sí, efectivamente, pero es que el amor de Dios está en esa dirección, pero también necesita que venga de regreso. Entonces, el muchacho puede estar aquí, no por el Señor, sino por el almuerzo. ¿Cierto? Así que fuimos creados para la libertad, pero nos dimos cuenta también que la liberación no es libertad. ¿Se acuerda?
¿Por qué? Porque para muchos el cielo es el objetivo, quieren ir al cielo. Todos los que están aquí quieren ir al cielo, ¿no es cierto? Todos. Amén. O hay algunos que quieren ir a broncearse. Yo creo que todos quieren ir al cielo, ¿no? Entonces yo les decía que para muchos el cielo es el objetivo, pero tienen una manera de pensar que es una manera de pensar opresiva. Viven acomplejados, viven con angustias, viven con tensiones, viven con la depre, viven con problemas, viven envidiosos, viven ambiciosos, viven tacaños, viven así. Y sin embargo dice que van para el cielo. ¿Y qué es lo que hacen? Son cristianos, pero no les rinde la vida cristiana, porque se le pasan dando vueltas en círculo, como el pueblo de Israel, dando vueltas en círculo. Y llegan y hay manifestaciones de Dios, reciben como el pueblo de Israel, ¿no? El maná que caía del cielo, el agua de la roca, la nube que los cubría, la columna de fuego que los abrigaba en la noche. Piensan que están bien, pero dice la palabra que de ellos no se agradó Dios y murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque es un pueblo que aunque fue liberado, no vivió en libertad. ¿Cierto? No vivió en... Mire qué terrible es, por ejemplo, tener que llegar aquí, hablemos de llegar aquí a la iglesia, y estás bravo con un hermano o con una hermana. Y tienes que llegar aquí, ay, ahí está ese. Ay. Ya. Entonces el uno se sienta allá, el otro se sienta por allá. Y los dos se quedan mirando y dicen, ay. ¿Cree que eso es libertad? Y sin embargo están en un culto y se empieza a cantar, levantan sus manos y hasta danzan y hasta lloran, pero no se dan cuenta que están dando vueltas en círculo. ¿Correcto? Marchamos en círculo sin ver la buena vida en la tierra e incluso hablan en lenguas, porque aquí hay algunos pues, que hablan en lenguas, ¿no? Sí, pero no en lenguas viperinas, hablamos de lenguas angelicales, pero no son capaces de compartir la palabra. Entonces, ¿qué poder es ese? O que se la pasan bien despiertos en el mundo, pero aquí vienen a dormir. Eso es andar dando vueltas en círculo. Hay cristianos, les decía, supuestamente exitosos, pero que no pueden manejar su propia familia. Han aprendido a ganar dinero, a administrar el dinero, pero no saben manejar sus hogares, a sus hijos. ¿Para qué sirve? ¿Tú les has preguntado a tus hijos cuál es el concepto que tienen de ti? Pero tiene que decirle, pero sean sinceros, ¿no es cierto? Sí, papá, sí, sinceros. Sí. Entonces agárrese, papá. Por eso, la palabra es clara, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que les dije, fuimos creados para la libertad, pero liberación no es libertad. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos? Y escúchelo, ¿no? Porque eso le digo, tristemente está pasando con la mayoría del pueblo de Dios. Han construido una casa ahí en el borde del desierto del Sinaí. Y lo que es peor, dice, venga, es que esta casa tiene una vista. Y la vista es que Canaán. Pero como Dios no quería que se queden ahí, Dios quería que vayan a Canaán. Pero algunos construyeron su casa y construyeron sus casas cómodas porque se han acomodado a vivir una vida así. ¿Ya? Ven Canaán, pero lo ven como algo, mire qué bonito. Se sienten cómodos en su opresión. Oiga, se sienten cómodos. Pero saben que Dios tiene mucho más. ¿Correcto? Pero se acomodaron. Se acomodaron entonces, y construyeron sus casas cómodas, con buena vista a Canaán, pero no están en la voluntad de Dios.
escúchelo bien. Y han sido liberados, pero no son libres. Y lo peor es que saben que en la vida hay más que la vida que están viviendo. Eso debe ser una de las cosas más depresivas para un cristiano, por ejemplo, un cristiano que sufra de depresión. Porque suena como antagónico, ¿no es cierto? Un cristiano con tan buenas noticias, pero vive en depresión, pero sabe que Dios ha prometido paz, gozo, y sabe que es verdad, pero él vive en depresión, entonces tiene que ser una vida muy frustrante. Y llegan a la iglesia y ves a hermano levantando sus manos, alabando a Dios, y tú tienes que llegar y levantar tus manos también, pero sin sentirlo. Terrible, es terrible, una vida terrible, terrible. Es por eso que Dios puso para su pueblo compartir estos mensajes, porque Cristo viene, hermano. Y Él no se va a llevar a los deprimidos para consolarlos allá en el cielo, no. ¿Sí entiende? No, es que yo ya quiero que el Señor venga para parar este sufrimiento. Te vas a quedar con el sufrimiento y todo. Porque la expectativa y la espera de la iglesia es una expectativa gozosa. Porque es diferente esperar a tu hijo que vive lejos y que viene a visitarte a esperar al cobrador. ¿Cierto? ¿Cierto que es diferente? Porque el que está esperando al hijo, ¿a qué hora llega, no? Y sale a la ventana. ¿Qué será? Dice ya, ¿a qué hora llega? Y al cobrador apenas le abren así. No tiene la expectativa. No ama su venida. Por eso, el problema es que no hay forma de entrar en la libertad, y escúchelo bien, sin soportar el peso de lo que la libertad implica, que se llama responsabilidad. Mira, es responsabilidad tuya ocupar una silla de este lugar cuando Dios te ha convocado a una reunión. No es lo que a ti se te dé la gana, Él te convoca. ¿Cierto? Es tu responsabilidad. Así como póngale entre comillas, es responsabilidad de Dios darte de comer, guardarte. Es responsabilidad y Él es responsable. Porque Él, aunque no estés aquí, Él sigue proveyéndote. O sea que eso nunca le vas a sacar en cara al Señor, jamás. Ahora, no hay forma de entrar en la libertad sin soportar el peso de su responsabilidad. Entonces yo les ponía el ejemplo de que los que quieren ser gerentes, para poder llegar más tarde al trabajo, ganar más, pero trabajando menos. Olvídese, no hay esos trabajos. No hay. Si usted quiere un trabajo de gerente, se le va a aumentar el trabajo. Usted no va a saber a qué horas comenzó a trabajar y a qué horas va a terminar. No lo sabe porque siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el gerente tiene una responsabilidad mayor que la que hace los tintos. ¿Sí entiende? Pero ese es el problema, no solamente del pueblo cristiano, de todo el pueblo, de toda la gente del mundo. Los trabajadores quieren trabajar menos y ganar más. Y eso también es lo que esperan, ¿no? Pensábamos ahora que veníamos, ¿no? Pensábamos de un pastor que veníamos escuchando unos coros muy bonitos. Y él murió joven, realmente. Y yo decía, bueno, por lo menos ya está descansando con el Señor. Y en ese momento me puse a pensar, ¿descansando? Decía yo. ¿Qué estará haciendo allá? Porque algunas cosas tiene que estar haciendo. Yo no lo creo, yo no me lo imagino al hermano Jorge acostado en una nube. Yo no me lo imagino así. Y con los ángeles ahí. Y otro ángel por allá llevándole su piña colada. No. Él está realizando otra función. Sino que el descanso no es
cesar el trabajo físico, el descanso es cesar el trabajo del alma, ansiosa y pretenciosa. Ese es el descanso real. Entonces, está sentado junto a la puerta. Ellos decían, está sentado junto a la puerta. ¿A cuál puerta? A la puerta de la celda. Porque Jesús, cuando comenzó su ministerio, de pie en la sinagoga, leyó el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, pero además dice, dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Porque resulta que los oprimidos fueron liberados, pero siguen con esa opresión. Y entonces él dice, estos no están viviendo en libertad, aunque ya son liberados, siguen viviendo en opresión. Y vino Jesús a darle libertad a los oprimidos. Y vino a proclamar, dice, proclamar libertad a los cautivos, porque nosotros estábamos cautivos. Entonces abre la puerta de la celda. Por eso le dije, yo les decía, está sentado ahí a la puerta. Entonces tú te quedas sentado y él abre la puerta y dice, ¿estás libre? ¡Hey! ¿Estás libre? Y ahí sigue el otro sentado. ¡Hey! ¿Estás libre? Proclamar libertad a los cautivos. Pero no salen. Entonces estos siguen preocupados. Hay trabajo, no hay trabajo, se me va la plata, se me va, se me fue. ¿No? ¿Y ahora qué hago? Y ahora las cosas así. Y ahora encima, ¿cómo hago el pesebre? ¿No? Se me perdió María, dice. ¿Ya? Entonces viven preocupados. Entonces él vino a... Qué tremendo que es Dios, ¿ah? Porque aquí nos conocía, pues hermano. Él dijo a estos, les abre la puerta de la celda y van a quedar ahí sentados. Más cómodos. ¿Sí? Más cómodos. Entonces no solamente vino a proclamar libertad a los cautivos, sino que vino a poner, dice, en libertad a los oprimidos. ¿Por qué los oprimidos? Porque él lo estaba diciendo. Primero, estos tenían una esclavitud que era la esclavitud del pecado, ¿no? Estaban esclavos por el pecado. Entonces él muere. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Entonces él ganó y la victoria fue la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. ¿Cuántos lo creen? Libertad sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora, el problema es, ¿por qué le tienen miedo a la muerte todavía? ¿Muy fría? Es que a uno que lo encierren en un cajón ahí todo estrecho, sin televisión, como maluco. ¿Por qué le tienen miedo a la muerte? Porque hay algo que te está oprimiendo, algo que te hace sentir que esto es todo y que hacia allá que a saber. Entonces él dijo que él venía a poner en libertad, porque esos siguen encarcelados, siguen esclavizados. Entonces vino Cristo no solamente a proclamar libertad a los cautivos, que éramos todos nosotros, sino a poner en libertad a los oprimidos, a los que a pesar de que la puerta de su celda estaba abierta, seguían adentro como viviendo en esclavitud. Él le dijo, despierta. A los dos, ¿no? A los oprimidos y a los que están durmiendo aquí. ¿Ya? Despierta. Eso les dijo, despierta. Ya, está abierta la puerta de la celda. Sal a vivir la libertad. Pero es que allá qué miedo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Ya, yo no te dejaré ni te desampararé. Vamos, afuera, afuera. Pero y es que allá, ¿cómo voy a comer? ¿Qué voy a comer? Tú vas a trabajar, porque yo te voy a bendecir. Yo voy a trabajar, voy a bendecir el trabajo de tus manos. ¿Cierto? Pero será. Y dice, y para proclamar el año agradable del Señor, el problema es que el año agradable del Señor se está terminando ya. ¿Ya? Me llamó la atención que no vi nombre hoy. Una visión que le dio el domingo pasado a un hermano, el Señor. Él dice que veía una puerta grande donde entraba la gente, pero llegaba a esa puerta, se cerraba y quedaba abierta sola una puerta pequeñita. ¿No? Y la veía aquí.
Y era como complicado entrar por esa puerta. Y entonces dice que ahí recordó lo que dice, cuán difícilmente puede pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿No? Porque la puerta sí fue amplia al comienzo, hermano. Porque hay muchos que llegaron a este lugar y siguieron viviendo esta vida como deporte. Como deporte, como que no, qué bien, como no tuvieron un problema, pero la puerta se cerró y queda una puerta pequeña. ¿Cierto? Queda una puerta pequeña y la Biblia dice que es una puerta que, primero que todo, que muy pocos la van a encontrar y otros que dicen que difícilmente entrarán. Porque antes no había ningún problema, tú ibas, entrabas a la iglesia, asistías el tiempo que querías, después te retirabas a vivir una vida separada, después otra vez volvías y así. Pero va a llegar un momento en que va a regresar y la puerta va a estar cerrada, va a quedar una puerta pequeñita donde va a ser difícil entrar. No sé si estás entendiendo eso. Cuando él me comentaba eso, yo decía, tremendo, tremendo. Y eso es lo que está pasando. ¿Ya? Y ¿sabes por qué va a ser difícil entrar? No porque la puerta sea pequeña. Recuerda que alguna vez nos decía el Señor, levantado puertas vuestra cabeza y entrará quien, el Rey de Gloria. El problema está en nosotros. Porque nosotros seguimos siendo los mismos, los mismos, los mismos, los mismos, los mismos. Y resulta que juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, dice el Señor. Y eso es lo que va a pasar. Así que, proclamar libertad a los prisioneros. Las puertas de prisión están abiertas, pero los prisioneros todavía estaban sentados dentro de sus celdas, contentos. ¿Por qué estaban contentos? Porque ahí adentro tenían comida gratis, vestido gratis. Les decían qué es lo que tenían que hacer, porque es tremendo. Les decían a qué horas tenían que levantarse, a qué horas irse a dormir, ¿no? A qué horas desayunar, a qué horas cenar, a qué horas almorzar. Ya le tenían todo establecido. Entonces ellos pensaban que estaban mejor en la cárcel que afuera. Pero el problema es que el pueblo de Dios fue creado, digamos, sí, el hombre como creación de Dios fue creado libre. Y va a volver libre. ¿Cierto? Va a volver libre. No como cuando algunos que se casan y entran así, dicen, ve qué orgulloso, no es porque tiene una pistola atrás. No, porque lo están obligando. La iglesia no va a entrar así. La iglesia va a entrar en libertad y gozosa. Sí, y gozosa. Esa es la situación. Por eso él vino a dar libertad a los oprimidos. Y hay gente que desperdicia su vida como prisionero de su propia celda. Entonces hay algunos que siguen en lo mismo. Y eso es impresionante, ¿no? Esas son las personas de las administraciones eternas, ¿no? ¿Cuál es el problema? El mismo. Y que no, pues cambia, a ver, de repertorio, a ver si lo hacemos más agradable, ¿no? Pero es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿No se dan cuenta que están dando vueltas en círculo? Porque si usted vive quejándose de lo mismo, como raro, ¿no es cierto? Me parece. Entonces, las palabras de libertad de Cristo, quizá ellos las tienen, les decía, pegadas en las paredes de su sala, porque ellos se hablan cristianos, conocen algunas frases cristianas, pero viven oprimidos. Viven en su celda con la puerta abierta de par en par, esclavizados por el espíritu de opresión que los tenía atados antes de aceptar la liberación. Grave. Sí es claro eso, ¿no es cierto? Amén. Mire, entonces uno se pone a pensar y eso es lo que pasa. Entonces uno como pastor tiene que enfrentar muchas cosas, primero con uno mismo, porque también uno sale del mismo lugar. También sale de la misma esclavitud, también Cristo operó en uno para la liberación y uno tiene que luchar con el espíritu de opresión. ¿Ya? Pero entonces uno se da cuenta que
en el pueblo es muy normal Es muy normal, por eso hay tantos problemas entre el pueblo. Hay tantas discusiones entre el pueblo, hay inconformidad del pueblo, entonces lo que hacen algunos es simplemente cambiar de iglesia. Pero el problema no está en cambiar de iglesia, porque el problema está en cada uno. Siguen con su espíritu de opresión. Y la buena noticia del Evangelio es que Jesús convierte nuestra liberación en libertad, porque eso es lo que necesitamos. Yo he sido liberado, usted ha sido liberado, hermano, pero usted necesita vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? Usted necesita vivir en libertad. Y libertad de todo tipo, de todo tipo. Usted necesita esa libertad para amar. ¿Cierto? Usted necesita libertad para perdonar. Usted necesita libertad para poder pedir perdón. Pero hay gente rencorosa, hay gente resabiada, hay gente, ¿cómo se dice? Vengativa, resentida. Y levanta manos. ¿A quién? No se sabe. Así, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios recrea, o sea, recrea, ¿no? De volver a crear, ¿no? No es que lo pone a divertirse, ¿no? Recreación, no, lo recrea, ¿no? Recrea su ser interior y habita ahí. Y no podía habitar ahí porque ese era un pesebre. Yo le decía a usted, ¿no? La Navidad para nosotros es eso, que Jesús nació en ese pesebre que éramos. ¿Cuántos dicen amén? Éramos. Y usted sabe a qué huele un pesebre, ¿no? ¿Se ha ido usted alguna vez a una pesebrera? ¿No ha ido? Huele a chivo chino negro. En ese pesebre que era su corazón y el mío, ahí nació Cristo. ¿Cierto? Amén. En algunos. Bueno, no. Nació en cuna de oro, olvides que cuna de oro ni que cuna de oro. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios recrea su ser interior, habita allí, pero la libertad que llega a nuestra mente y nuestras acciones depende enteramente de nosotros. Porque el problema es ese, hermano. O sea, el nuevo nacimiento hace que nuestro espíritu vuelva a conectarse con Dios. Pero nuestra alma queda pulpita, llena de basura. Amén. Así está. Nuestra alma es como ese contenedor de basura de aquí de la esquina. ¿De qué está lleno? De basura. ¿Y qué hay alrededor? Ratas. ¿Te das cuenta? Ratas que se mueven ahí alrededor. Esos son los demonios queriendo aprovechar lo que hay dentro de ti. Por eso tú necesitas ser libre. Por eso ese contenedor tiene que ser limpiado, para que las ratas ya no tengan oficio ahí. ¿Sí? ¿Sí se da cuenta? Uy, las ratas, dice, ¿no? Ahí están. Entonces somos libres de salir de nuestra celda y somos libres de permanecer allí, porque de acuerdo al Evangelio de Cristo, nadie es puesto en libertad automáticamente. La puerta se abre. Sacrificio de Cristo. ¿Por qué eres libre? Porque ya no hay acusaciones sobre ti. Ya no te pueden, ¿este es un pecador? No, dice Dios. Y nos decía el Señor el viernes, qué tremendo, ¿no? ¿Se acuerda qué decía? ¿No se acuerda? Que Él nos sigue amando aunque hayamos pecado. ¿Sí se acuerda? No se acuerda de nada, ¿no? Entonces, en tu opresión has elegido tú permanecer en tu celda de prisión, viviendo una vida así. De ahí que, hermano, cuando hablamos de las relaciones de yugo desigual, tú, semejante cristiano, tan simpático, y te ennovias con una persona del mundo,
¿Qué pasa ahí? ¿Qué espíritu opera? Mejor no nos metamos ahí porque hay mucha ropa tendida, ¿no? El apóstol Pablo escribió: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Mire qué tremendo. Cristo nos hizo libres, pero ¿quiénes somos los que nos ponemos bajo el yugo de esclavitud? Nosotros. Nosotros nos ponemos bajo el yugo de esclavitud. Entonces, cuando hay ese tipo de relaciones raras, hay un yugo que queda sobre el paciente cristiano, ya sea la novia o el novio. Empiezan a ejercer un yugo. Entonces le dice él a ella: me voy al culto. ¿Otra vez? ¿Pero no dices que me amas? ¿Por qué no te quedas hoy conmigo? Todos los cultos vas. Quédate conmigo, es que tan... Ya, bueno, me voy a quedar. Ese yugo, es un yugo. Ese es un espíritu de opresión. Pero nadie se da cuenta, ¿no? Nadie se da cuenta, pero es un espíritu de opresión. Entonces, es importante entender que muchos han sido condicionados por su anterior opresión. Yo les recordaba lo del perro. ¿Se acuerdan lo del perro? Pobre perrito, ¿no es cierto? Pobre perrito. Ese es espíritu de opresión. Y todos hemos sido condicionados, de una u otra manera, conforme al ambiente que la persona creció, fue diferente tipo de opresión. ¿Ya? Y el problema es eso. Nuestro condicionamiento social, económico y religioso nos tiene atados a ese poste invisible como el del perro, del experimento, lo cual nos impide avanzar en los asuntos de Dios. Y la puerta de la cárcel está abierta, pero igualmente seguimos allí sentados, oprimidos y atados. Pues por esto que Pablo nos dice que nos paremos firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad que Cristo nos dio. Yo soy libre, usted es libre, hermano. Usted es libre, usted no tiene que ser manipulado ni por nada ni por nadie. Porque todo lo que nos manipule se llama opresión. Por eso cuando las mujeres son manipuladoras, las mujeres se convierten en herramientas del diablo. ¿Sí? Y funcionan como un espíritu de opresión. ¿Se das cuenta cómo es porque eso se llama manipulación? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te das cuenta de eso, no? No, pero yo te veo rara. ¿Qué es lo que te pasa? Nada. No, pues dígame, si le pasa algo, dígamelo. Que no me pasa nada. Manipulación, y entonces el otro queda mal, o espíritu de opresión. Eso funciona así. Mire, que aparentemente uno piensa que no, eso es así, que no, eso es espíritu de opresión. Y eso, dice la palabra también, que las pequeñas, ¿cómo se dice? Las pequeñas zorras destruyen los grandes viñedos. ¿No? Por eso hay algunos que dicen que cuando la mujer te dice que no, es sí. Cuando te dice sí, es no. Entonces uno necesita un plano. Pero cuando la mujer hace mal uso de eso, se llama manipulación. Y la manipulación es brujería también. Aquí entre nos. Así que cambia tu viejo modo de pensar. Les puse el ejemplo cuando nos cambiamos de casa, cuando pequeños vivíamos en una casa, era una casa pequeñita que era lo que nuestros padres podían pagar en esa época. Entonces ahí mi modo de pensar que cada uno con su habitación, ¿no? Ahí sí era un cuarto grande con 4 camas. Pero luego mi papá compró una casa en un mejor lugar, más amplia,
allá las cosas van a cambiar, decía mi mamá, porque allá va a ser más amplio, ya van a tener un patio para jugar. Porque acá, pues, yo les comentaba y nos reíamos, teníamos el problema, que yo me ponía las medias de Carlos o Carlos se ponía las mías, ¿ya? Porque era pues todo ahí. Más de una vez lo boté a Carlos de la cama, ¿sí? Y no en juego, sino durmiendo. Me volteaba y ¡pum! Y se levantaba muerto de la risa, ¿no? Pero nos cambiamos. Efectivamente, el cambio fue así, la casa era más amplia, un patio grandote que tenían esas casas antiguas. Era muy especial todo. ¿Cuál fue el problema? Que seguíamos con la mentalidad, ¿cierto? Que a la final, pudiendo tener un cuarto cada uno, dijimos, no, nosotros más bien juntos. Entonces volvimos nosotros a estar juntos en el mismo cuarto, pero ahora sí cada uno en su propia cama. Ya no lo tumbaba de la cama. Habían cambios, pero no había cambios acá, ¿cierto? No había cambios. Porque yo les decía que la posición no garantiza la disposición. Escúchelo bien. El que esté usted aquí escuchando el mensaje no garantiza que lo esté recibiendo y que esté cambiando. Porque hay algunos que duermen el sueño de la muerte, ¿no? Entonces no garantiza. El estar aquí no garantiza. Fuera bueno que, no, usted está aquí, ya está matriculado en el cielo. No garantiza. La posición no garantiza la disposición. Entonces, nuevo no significa cambio. Imagínense, prometieron un gobierno de cambio y lo que no nos dijeron que hay cambio para bien y cambio para mal. Entonces, adiós a Egipto. Cuando algunos se iban de Egipto, llevaban ¿se acuerdan que yo les decía sus viejas tablas de lavar? Porque estaban acostumbrados a ir a lavar al río con esas tablas, ¿no? Pero resulta que cuando llegan a Canaán, encontraron, les ponía como ejemplo, ¿no? Por supuesto, no van a decir que yo estoy hablando piedras, los ponía como ejemplo, encontraron lavadoras automáticas, ¿no? Pero ¿cómo llegaban las señoras a lavar la ropa? Llegaban a las lavadoras automáticas con su tabla de lavar, ¿no? Y seguían lavando. Es que así es mejor, así es mejor, y ahí estaban las lavadoras. Mira, la vida cristiana es mejor que la vida que usted vivía antes. Amén. Y entonces, ¿por qué extraña tanto el pesebre y el arbolito? Es que las luces, dicen. ¿Por qué extraña tanto eso? Si supone que esta vida es mejor. Por el espíritu de opresión. ¿Y las novenas, pastor? No podemos hacer una novena cristiana. No. Porque le encantaría que tengamos aquí el pesebre y usted, vamos pastores, vamos, sábele. Le encantaría, a algunos les encantaría y algunos lo hacen, fíjese. Hay algunos que en los templos cristianos les ponen arbolitos, les ponen luces para que la gente, ¿por qué? Alimentando el espíritu de opresión de lo cual nosotros hemos sido liberados. Porque la Navidad para nosotros es cada día que yo recuerdo que Cristo nació en este pesebre y cambió mi vida. Entonces es otro pensamiento. Así que cuando llegaron a Canaán, miraron cosas tan tremendas, pero estaban tan condicionados a la esclavitud que ni siquiera se preguntaban qué será esto nuevo que hay ahí delante de sus narices. Estaban con la tabla de lavar, ¿qué será ese aparato, no? Un poco de botones. Meten la ropa, porque otros sí metían la ropa ahí, ¿no? Meten la ropa y les sale después limpiecita, ¿qué será? Y seguían. Así hay muchos. Así hay muchos. ¿Ya? Así hay muchos que siguen con su depre, buscando ayuda. En el hombre, teniendo tan grande ayuda desde el cielo. Pero bueno, entonces yo les decía esto de la lavandería es una buena ilustración de lo que significa estar libre, pero no ser libre. Entonces
yo también les puse el ejemplo, ¿no? De carpintería cuando uno dice que bueno es con la caladora, ¿se acuerda? Porque esa caladora es efectiva, ¿no? Uno hace los cortes y uno le dice a un carpintero viejo, dice, pero mejor es con serrucho, ¿cierto? Y lo ve y sudando, y en cambio uno con la caladora, pero yo digo que es mejor, pues, a la antigua, dicen ellos. Porque cuando el pasado consume nuestro presente, da lo mismo. Yo creo que dicen que lo pasado es mejor. ¿Usted cree que lo pasado es mejor? Para mí la música, hermano. La música sí, la música de antes es mejor que la de ahora. Es que la música de ahora es una porquería. Dame tu cosita, sí, dame tu... Sí. Y lo peor es que todos moviéndose, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Se ríen porque es la que más les gusta, dice, ¿no? Entonces, oigan esto. Sin transformación mental, todo lo que hagamos para cambiar, mira, sin transformación mental, todo lo que nosotros hagamos para cambiar, quizás solo produzca un nuevo lugar donde vamos a hacer lo que hacíamos antes. ¿Sí? Por eso le decía, estaban las lavadoras y ellas llevaban su tabla de lavar. Por eso, usted antes era rechismosa, ahora ya se convirtió. ¿Y qué es lo que hace ahora en la iglesia? Sigue chismoseando, o sea, sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Porque la cuestión es cambiar acá. No es cambio de posición, es cambio de mente. Oh, ruego, hermanos, dijo Pablo, ¿no? Por las misericordias de Dios. Y yo siempre he pensado, oh, ruego, dice, oh, ruego, porque esto es serio. Porque más de uno se conformó con, no, yo soy cristiano, ya Cristo me liberó, pero vives en libertad. Porque si no vives en libertad, no entras. Mueres en el desierto. Ojalá entiendan la gravedad de eso. Hay millones de personas que siguen atadas al poste o que siguen lavando la ropa ahí en el río a causa de ese opresivo condicionamiento del pasado que aún controla su presente. Por ejemplo, mi abuelo pobre, mi papá pobre, y yo pobre, mis hijos pobres, mis nietos repobres. ¿Por qué? ¿Por qué? Papá, yo quiero ser médico. Este sí sale con unas. ¿Ah? ¿Por qué? Y así lo van condicionando. Pero es que yo quiero. No, 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 no. Vaya más bien a jugar con tierra. Y así van condicionando. Muchos han sido condicionados para decir no puedo, no puedo, no puedo. Hay algunos que incluso como cristianos, no, yo no puedo ser santo. Yo simplemente soy un gusano que espera el cielo. Ah, el problema es que los gusanos no van al cielo. Yo espero poder entrar porque yo no puedo ser justo aquí en esta tierra, yo no puedo, yo espero entrar. ¿Y qué vamos a comer esta noche en la prisión? Porque no puedo ser yo mismo, no puedo ser liberado, no puedo ser sanado, no puedo ser libre. Es el pensamiento de muchos cristianos. No, yo hasta aquí no me llego. No, yo más no. No, es el pensamiento, ese espíritu de opresión. Y el problema es que se acostumbran a creer esas mentiras. Gracias, Carlitos. Sí, sí. Gracias. Se va a caer. Eh,
están tan acostumbrados a creer esas mentiras que cuando Dios les dice que son libres no pueden creerlo. ¿Cuántos lo creen? A ver, pensemos eso. Mire. Yo les digo, ustedes son libres. ¿Qué dice usted? Amén, ¿no es cierto? ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? ¿Lo vive? Ahí es el problema. No lo vive. ¿Cierto? No lo vive. Siguen sentados en su celda, oyendo la buena nueva de la libertad en el Evangelio, pero sin creer lo que oyen. Y miles de personas están atadas por su pasado. Y mire lo que nos decía el Señor el viernes, ¿no? Qué tremendo. Cuando Dios perdona un pecado, ¿qué pasa? Se olvida de ese pecado. Se olvida. Él se olvida. Que Señor, lo que yo hice, Señor, ¿qué hiciste? ¿No te acuerdas? No. Pero es que lo que yo hice, ¿qué hiciste? Pues no te acuerdas, Señor. ¿Te acuerdas que yo robé eso? Seguramente me pediste perdón porque yo no me acuerdo. Pero se acuerda que nos enseñaba algo tremendo el Señor el viernes, ¿no? Que una cosa es admitir el pecado y otra cosa es confesarlo. ¿Sí se acuerdan? Lástima que no se pudo transmitir ese mensaje. Creo que ¿sí quedó grabado o no quedó grabado? No quedó grabado. Imagínense lo que se perdió. Porque una cosa es admitir y otra cosa es confesar. Yo les decía, usted puede estar metiéndole la mano a la cartera a su hermana. Como vio un billete de 50 mal parqueado, entonces disimuladamente lo sacó y cuando ya lo estaba sacando lo pillan. ¿Está robando, hermano? Pues, lo admito. Una cosa es admitir, pero otra cosa es confesar. Confesar es decir lo mismo que dice Dios con respecto a eso. ¿Y qué dice Dios con respecto a eso? Ratatouille, te dice. ¿No? Ratatouille. Entonces, ¿qué tiene que decir uno? Tienes razón, Señor. Soy Ratatouille. Pero admitirlo, pues, ¿qué más puede hacer? Tiene que admitirlo. Pero confesar es decir lo mismo que Dios dice con respecto a eso. Si no, no hay perdón. ¿Y empezábamos con qué? ¿Se acuerdan? Con confianza. Luego seguía ¿qué? La confesión. Luego, la limpieza. Y finalmente, consagración. Qué bonito que estuvo, ¿no? Bueno. Entonces, la comodidad de que otros controlen su vida en la esclavitud es demasiado atractiva para muchas personas. Sí, hay muchas personas que les gusta que les digan lo que tienen que hacer. No tienen creatividad, no tienen iniciativa. Es mejor que le digan, esto es lo que tiene que hacer. Y viven así, felices. Así que se quedan al lado del poste, recordando lo del perro, ¿no? Muriéndose de hambre. A pesar de que ya no hay cadena, pero se acostumbraron a estar cerca del poste y ahí la comida está ahí. Incluso se le acercan la comida, donde ya puede comer, pero no come el perro. Y así muchos cristianos. No ejercitan sus mentes, oiga, no ejercitan sus mentes. Alguien dijo que el cerebro es como un músculo, dijo, no sé si será así, pero que si no se ejercita, se atrofia. No. Y se atrofia. Lea la palabra, ponga a funcionar el cerebro, lea, escuche cosas de Dios sobre todo. Hay documentales excelentes, hermano, póngase a escuchar. No, entonces pase el tiempo viendo novelas, hombre. Ya, póngase a escuchar, póngase a leer libros, hay libros muy buenos. Yo les aconsejo, cuando yo encuentro un libro bueno, yo se los aconsejo, pero lean. Lean, pongan a funcionar el cerebro. No he podido leer todavía un libro de un poderoso hombre de Dios, se llama Piense.
Piense. Porque lo que Dios le puso entre oreja y oreja, ¿se llama qué? Pelo, dice, no, cerebro. 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 Y nos dio miles de millones de neuronas para hacer cantidad de cosas que usted no se imagina. ¿Ya? Pero usted se quedó quieto ahí, esperando que le digan qué hacer, a qué horas comer, cómo comer. Usted no tiene iniciativa de hacer algo. Entonces perdió el trabajo y se suicida. Porque no le da la creatividad para buscar otra cosa que hacer. El mensaje del Creador en este siglo XXI es, oiga bien, la obediencia, porque dice, no, yo soy obediente al Señor, yo ya dejé de fumar, yo dejé de beber, no, la obediencia exige la responsabilidad de salir de nuestra prisión. Porque si el Señor te abrió la puerta es para que salgas, y es una orden del Señor, sal de ahí, pero tienes que salir, y si no sales, eres desobediente. Y sigue siendo el mismo con las mismas. Y la misma con los mismos, la misma cosa. Lo ve, lo mismo. ¿Cómo va a hacer? ¡Ay! ¡Ay! Y lo mismo, y lo mismo. No, uno no ve cambio en las personas. Entonces están dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y la obediencia exige la responsabilidad de salir de nuestra prisión, porque hemos andado sin rumbo en el desierto, nombrando y clamando por todas las cosas durante ya mucho tiempo. Pero les voy a decir algo, nuestro viaje gratis ha terminado. Es hora de comenzar a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro viaje gratis ha terminado. Antes la pasábamos suave. Nuestro viaje gratis ha terminado. Suena asombroso, pero lo único que Dios no podía hacer con los hebreos, mire, y suena asombroso porque Dios lo puede todo, ¿no? Pero lo único que Dios no podía hacer con los hebreos en el desierto era que cambiaran su mentalidad. Amén. Tampoco puede cambiar la nuestra. Tampoco puede cambiarla. Nos va a inspirar con deseos justos y santos, pero Él no nos cambiará. Escúchelo bien. Él no va a cambiar tu mente. Él te da todo lo que necesitas, nos va a motivar para que cambiemos la mente, pero el cambio de mente tiene que ser nuestro. Nosotros tenemos que hacerlo. Porque el único que puede cambiar mi mente soy yo. El único que puede renovar tu mente eres tú mismo, hermano. Amén. No hay otra persona, no hay. Es por esto que Pablo escribió en su carta a la iglesia cristiana de Roma, dijo, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos mediante ¿qué? La renovación de vuestro entendimiento o la renovación de vuestra mente. Renovación. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. ¿Se acuerda qué significaba transformarse? Cambiar. Metamorfosis. Metamorfosis. Porque nosotros en nada somos lo que hasta que Cristo llegó a nuestras vidas éramos. Hay necesidad de un cambio. Pero esto no tiene nada que ver con nuestro espíritu. Óigalo bien, óigalo bien. Por eso hay algunos que van a ver el reino de los cielos y otros van a entrar. Porque la transformación espiritual sucede cuando nacemos de nuevo. ¿Cierto? Pero, ¿y lo otro qué? Cuando nosotros cambiamos de reino, renovamos nuestro espíritu. Porque ya no somos del reino de las tinieblas, somos del reino de la luz. Entonces ahí hay una renovación, sí, digamos, renovación espiritual. Yo comparo el cambio de reino con el cambio del reino del nuevo nacimiento con el cambio de casa, ¿no es cierto? Que yo les comentaba. De la casa pequeña que vivíamos a una casa grande. Y dice Colosenses, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mire lo que hizo. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, porque antes vivías en el reino de las tinieblas, bajo la autoridad del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que hubo un cambio, y es un cambio para mejor. Todo era nuevo cuando nos cambiamos de casa, lo viejo había quedado atrás, pero el problema estaba en que al llegar a la nueva casa se seguía pensando igual. Ustedes, no sé cuántos vieron en televisión, ¿se acuerdan ustedes de los bebés ricos? ¿Sí se acuerdan? Los campesinos que vivían, pero del todo ahí, sino que tuvieron un golpe de suerte y consiguieron petróleo en su tierra, ¿sí se acuerda? Y entonces ganaron tanta plata que fueron a vivir a Beverly Hills en una mansión. Pero ellos tenían mucho dinero, una casa hermosa, pero ellos seguían con su mentalidad de campesinos. ¿Dónde cenaban ellos? En la mesa de billar. Porque decían, ve esta mesa y los huecos que había en la mesa para poner los cubiertos, decían ellos. Ya. Y hacían un poco de cosas raras, ¿por qué? Porque el problema es que uno puede salir del reino de las tinieblas y es pasado al reino de luz. Ese es el nuevo nacimiento. Entiéndalo bien. Pero el problema es seguir pensando igual que en el reino de las tinieblas. ¿Se da cuenta de ese asunto? Es seguir pensando igual. Es la mente la que debe renovarse antes de que podamos despojarnos de nuestras cadenas de opresión. Nuestra mente. El problema es que cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, seguimos con las viejas tablas de lavar en la mano, seguimos cargando todo ese peso, seguimos con nuestros viejos patrones de pensamiento. Debemos renovar nuestra mente, hermanos. Yo creo que eso es algo importantísimo. Usted tiene que renovar su... Cuando usted venga a un culto, no venga simplemente a cantar un rato y a sentarse ahí y de pronto a ver qué pasa. No, venga dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirle a través de su palabra, porque a través de su palabra Él empieza a impactar paradigmas, a impactar cosas que usted traía de antaño, ya, para que se derribe. Dice que la palabra derriba todo argumento. Entonces usted tiene que venir ahí, por ejemplo, ahora está escuchando, claro. Ahora entiendo por qué yo sigo siendo apocado, por qué cuando yo hablo no me escucho ni yo mismo, ¿no? ¿Por qué yo pienso que no puedo salir adelante? ¿Por qué yo pienso que no puedo surgir? ¿Por qué yo pienso que mis hijos tienen que seguir la misma situación que yo he vivido toda mi vida y la que viví con mis padres? Ahora ya entiendo, un espíritu de opresión estaba sobre usted. Y ahora ya entiende que usted fue llamado a libertad. Y si el Hijo te ha liberado, eres verdaderamente libre. Porque Él no solamente vino a darle libertad a proclamar la libertad a los cautivos, sino a dar libertad a los oprimidos. Amén, hermanos. Amén. Yo no sé qué cosas están acosando ahorita tu alma, no sé. Tu espíritu está dispuesto, pero el problema es tu alma llena de complejos, tu alma llena de mañas, tu alma llena de cosas raras, ¿ya? Y que a veces te sientas ahí y en vez de venir a meterte con el Señor empiezas a ver cómo vinieron vestidos los hermanos, ¿ya? Empiezas a buscar cosas que no se te han perdido. Todo eso es lo que tú traías y eso tiene atada tu mente, te tiene en esclavitud. ¿Libre? Sí, eres libre. Porque es terrible, por eso dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. Pues la cuestión no es solamente verlo, hermano, la cuestión es entrar. Pero hay que nacer del agua y del espíritu para poder entrar. Es por eso que Dios ha permitido este tipo de mensajes. ¿Ya? El problema, yo me acuerdo de alguien que contaba que igual se cambió de casa, pero
pero dice que en la casa que antes vivía tenía un pedazo de tierra ahí donde jugaba a las bolas, ¿no? ¿Se acuerdan pues ahora los jóvenes ya no juegan bolas, ¿no? Ahora es puro. Nosotros sí jugábamos a las bolas, ¿sí o no? Jugábamos a las bolitas ahí, el neto, ¿te acuerdas? Jugábamos al neto, Pepo y Cuarta, ya. Y entonces era feliz porque donde vivía antes había una tierrita y ahí, claro, pues ahí hacían el hoyo. Pero resulta que se cambió a una casa mejor y en la casa mejor no había esa tierra, había césped. Y se emberracó. Dijo, no, ya no puedo jugar a las bolas, dijo. Aquí hay ese césped, vea. Solo ahí yo no. Y el problema es que el césped le impedía jugar justamente en ese lugar, porque él extrañaba la tierra. ¿Usted qué hubiera preferido, la tierra o el césped? ¿Cierto? Él en el césped podía haber hecho un, qué sé yo, un lugar para asar carne o poner una hamaca para poder. Pero él extrañaba la tierra para poder jugar bolas. Se enojó porque no podía jugar los viejos juegos en ese lugar nuevo. Entonces, no puedes jugar a los viejos juegos del desierto en la tierra de Canaán, hermano. No puedes. Por eso yo les pongo el ejemplo a ustedes antes. Preludio de Navidad. ¿Cierto? Eso cambiaba totalmente la escena, totalmente. El ambiente cambiaba, porque el espíritu navideño sí se mueve. ¿Ya? Y todo cambiaba. Todo cambiaba y venían los villancicos, venían las luces, los árboles en los almacenes, los pesebres, ¿ya? Y todo lo que se movía. Y entonces ahora ya por lo menos aquí en nuestra iglesia, nosotros tenemos claro ese asunto, ¿no? Nosotros ni hacemos ni noche de brujas, ni nada de eso, no lo hacemos. Y no es que estamos diciendo que la Navidad sea mala, ¿no? Sino que nosotros no hacemos el arbolito, ni pesebre, ni luces. Ay, qué pena, ¿no? ¿Por qué? Porque los juegos del desierto no los podemos jugar en Canaán. ¿Sí entiende eso? Pero hay algunos que siguen extrañando los juegos del desierto. Pero es que una novena, por ejemplo, con la familia, ¿qué tiene de malo? Porque yo les llevo palabra y se quebrantan. ¿Y de ahí qué sigue? Y de ahí sigue la pachanga, pero pues ya les llegó la palabra. Nosotros no podemos seguir jugando los juegos del desierto en Canaán, no podemos. Porque no funcionan, no funcionan allí. Entonces yo te pregunto, ¿sigues tú jugando? Porque si tú sigues jugando los juegos del desierto, necesitas convertir tu alma. Si sigues extrañando las novenas, si sigues extrañando el pesebre, si sigues extrañando la noche buena, si sigues extrañando eso, necesitas convertir tu alma. Si sigues extrañando, ¿no es cierto? Y porque el alma consiste en ¿qué? En mente o intelecto, emociones y voluntad. Nada cambia si no cambia el alma. No, pero es que yo soy cristiano. Pero nada cambia si no cambia el alma. Pero es que yo soy cristiano y yo sentí, claro, naciste de nuevo, hubo una obra espiritual. Pero ¿y en tu alma? ¿Qué ha cambiado en tu alma? Nada cambia si no cambia tu alma. Escuche bien esto. Nada cambia si no cambia tu alma. Nada cambia si no cambia el alma, y es la ley de Dios, su verdadera. Digamos esto, mire hermano. Lo único que te puede cambiar el alma es la palabra de Dios. Pero no escucharla y automáticamente cambiaste, no. Tú escuchas la palabra y entonces empieza a funcionar la mente, empiezan a moverse las emociones y ahí se activa la voluntad.
Entonces cuando tú escuchas la palabra, dices, sí, sí, y lo entiendo y lo recibo, y entonces voluntariamente empiezas a actuar de otra manera. ¿Correcto? Puedes hacerlo. Pero ¿alguna vez oíste que dice que el hombre es lo que come? Y dicen, no, ahora los nutricionistas dicen, el hombre es lo que come. Pero también dice alguien que es alimento para el alma, dice, ¿no? Que hay alimento para el alma. Y estas dos frases llevan sabiduría, mira, y la clave al cambio de la libertad. Lo que tú des de comer a tu alma, lo que tú des de comer a tu alma determinará tu calidad de vida y tu grado de libertad. Lo que des de comer a tu alma. Siga viendo esas novelas, ¿no? Uy, los van a coger, los van a coger. Uy. Siga viendo las novelas. Lo que tú des de comer a tu alma determinará tu calidad de vida y tu grado de libertad. Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, restaura el alma, dice. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al ingenuo. Y el libro de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque el alma está aparte del espíritu. Los testigos de Jehová dicen que no, que es una sola cosa. Pero la palabra de Dios dice que el alma es aparte del espíritu. El alma fue recreada en el nuevo nacimiento. La palabra alma en griego es psique, ¿no? De ahí viene psicólogo, psiquiatría. Y se refiere al lugar donde se asientan los sentimientos, las emociones y la voluntad. Así que yo te amo en el espíritu. Que le dice a la novia, no creo que sea para tanto. Lo puede armar en su alma. ¿Cierto? En su alma puede amar. Uy, es que yo cada vez que te veo, las emociones. ¿Cierto? Y por eso quiero estar contigo, la voluntad. Y el apóstol Santiago escribe, por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Amén. O sea que si usted ha nacido de nuevo, ¿qué hay necesidad de que se haga? Una salvación en su alma. En su alma. Porque mañosos no entran. ¿Sí me entiende? En su alma. El cambio viene a través del reacondicionamiento mental después del nuevo nacimiento. Yo creo que eso lo hemos hablado algunas veces, pero el problema es que no se lo ha entendido o no se lo ha aceptado. Así que depende de cada persona la salvación de su alma después de que su espíritu ha nacido de nuevo. Mire qué grave el asunto. Usted lo que ya recibí a Cristo y ya estoy. ¿Y su almita qué? ¿Y su almita para cuándo? No, es que el Señor me va a quitar. Señor, quítame este mal genio. Señor, quítame lo envidioso. Señor, quítame lo tacaño. No. Tiene que haber una transformación. ¿Sí se da cuenta? Tiene que haber una transformación. Si no lo hacemos, vamos a seguir junto al mismo viejo poste, en la misma vieja celda, para la que nos condicionó nuestra mente carnal antes de que naciéramos de nuevo. Mire, si usted fue cambiado de reino, usted es nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Usted es nueva criatura. Amén. Es nueva criatura. ¿Y se siente nueva criatura o no? Pues igual sigue traqueando cuando se arrodilla, pero es el cuerpo de bajeza. Pero por dentro hay una nueva criatura. ¿Ya? Despierta tú que duermes. Pónganse de pie, hermano. Si no, yo no tengo ningún problema. Vaya, párense.
Pero escuchen el mensaje, no pierdan la bendición. ¿Ya? Que está en brazos de Morfeo, pues no pierda la bendición. Todos debemos renovar y reentrenar nuestra mente para la libertad. Entonces, ¿cuántos necesitan un cambio? Oh, yo necesito un cambio. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Cambian de lugar, de país, de trabajo, hasta de cónyuge, ¿no? De iglesia, para descubrir ¿qué? Que siguen frustrados. ¿Por qué? Porque el cambio no depende de dónde vayamos, sino de lo que sabemos, de lo que ya está en nosotros. La transformación comienza con la información que tú recibes. ¿Qué información estás recibiendo? ¿Ya? Los ricos también lloran. Natasha. ¿Cuándo se acuerdan de esa novela? Natasha. ¿Se acuerdan de esa novela? De la empleada, que el patrón se enamoró de la empleada. ¿Ya? Y la empleada se supone que era más simpática que la dueña de la casa. Y se enamoraba de la empleada y, mejor dicho, ahí transcurría todo, ¿no? Y todos así viendo la novela. La transformación comienza con la información. Y si de veras quieres cambiar, ¿qué quiere cambiar? Cambie su biblioteca, cambie sus amistades, cambie sus influencias. ¿Cuesta? Cuesta, pero si quiere cambiar. Pues si no quiere cambiar, siga con los mismos. Con los mismos amigos que te van a estar invitando, que vamos, tomémonos un trago, hombre, ya. Ya fuiste al culto, ya. Ahora vení, tómate un trago acá con nosotros. Pues sí, ¿no? Cambia. Si de verdad quieres cambiar. Porque si no quieres cambiar, sigue en lo mismo. La nueva definición de locura, ¿cuál es? Esperar que las cosas cambien, pero uno sigue haciendo lo mismo. ¿Ah? Es como yo, quiero bajar de peso, pero no voy al gimnasio. Y quiero al otro día amanecer más delgado, no se puede. No se puede. Si quiero un cambio, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. No esperes que las cosas sean diferentes y sigues haciendo lo mismo. No esperes ese cambio. Pónganse de pie, hermanos. Seguiremos hablando de esto con la ayuda de Dios. Ahorita el clima está muy terrible. Tiene arrullado a algunos hermanos y el sueño hay que respetarlo. ¿Cuántos necesitan el cambio entonces? Todos necesitamos el cambio, hermano. Todos. Entonces, más bien lo voy a decir, ¿quiénes están cansados de vivir en opresión? Todos también, ¿no? Porque es terrible escuchar buenas noticias. Escuchar buenas noticias y que no
y que sean como tan lejanas para nosotros. Escuchar toda la libertad que podemos tener en Cristo, toda la paz que podemos tener en Cristo, todo el gozo que podemos tener en Cristo, y sin embargo vivir una vida tan acosada, tan angustiosa. Y para algunos tener que venir a un culto y a mostrar una sonrisa. Para otros tener que mostrar una vida cristiana que no la sienten, que no la viven. Eso es espíritu de opresión. ¿Sabes que Dios permite los aguijones? Porque los aguijones en la carne no los vas a tener por fuera, los vas a tener aquí. Y los aguijones lo único que van a servir es para que entiendas qué es lo que a ti te tiene oprimido. Hay muchas cosas que van a tocar tu orgullo, porque tu orgullo no te sirve absolutamente para nada, tu orgullo te oprime más aún, porque siempre vas a esperar mejor trato del que estás recibiendo. Y yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué? El solo hecho de saberse recordado por Dios, sostenido por Dios, debe ser lo que nos fortalece a nosotros. Yo quiero ser libre, dile Señor. Y el Señor dice, yo te he liberado. Y yo vine a darle libertad a los oprimidos. Proclamó libertad a los cautivos, pero ahora está dándole libertad a los oprimidos. Levanta tus manos y reconoce tu opresión. Reconoce que tú vives una vida de complejos, de resentimientos, de rencores, de pensamientos supremamente extraños a lo que debería ser la mente de Cristo. Esa es toda la basura que hay en ese contenedor que a veces se transforma nuestra alma. Y por supuesto, como yo les decía, las ratas están alrededor tratando de sacar provecho. Pero Dios no te va a quitar eso automáticamente. Él permitió que nazcas de nuevo y te dijo, eres una nueva criatura. Ahora, dice, te ruego, dice el Señor, te ruego por todo lo que yo he hecho en tu vida hasta el día de hoy, a través de Cristo, yo te ruego que presentes tu cuerpo, alma y espíritu. Porque ese es el verdadero culto. El verdadero culto no es solamente venir a ocupar un lugar aquí y sentirse emocionado pero tienes un alma oprimida, no estás dando un culto verdadero. Qué terrible que es sentarse ahí y sentir rencor. No vas a permitir que la palabra llegue. Entonces dice, no te acomodes a ese tipo de pensamientos y sentimientos. Hay necesidad de que sea renovado, pero esa renovación solo vendrá cuando tu mente sea transformada. Por eso te dice a ti, hermano, hermana, transfórmate mediante la renovación de tu mente. Solo ahí vas a poder saber, conocer y comprobar cuál es la voluntad de Dios. Levanta tus manos al cielo y declárate libre en el nombre de Jesús.
Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Fíjate que el Espíritu, Él nos guía. Para la posesión de Canaán, el Señor levantó a Josué, porque Moisés fue el libertador, pero Josué fue el que enseñó al pueblo a vivir en libertad. Deja que el Espíritu Santo te muestre todo aquello que se ha convertido para ti en un obstáculo, incluso en tu vida ministerial, en tu vida como siervo, como sierva. ¿Y sabes qué? Cristo te va a dar la victoria, porque Él ya obtuvo la victoria. Lo importante es que la gente entienda, acepte y la recibe. Y al recibir la victoria la puede vivir. Amén. Levanta tus manos. Padre amado, gracias por este tiempo de refrigerio, por este tiempo de bendición. Gracias te doy por la vida de cada uno de estos tus hijos, mis hermanos. Padre, que tu palabra no sea algo que escuchamos hoy y quede en el olvido, que tu palabra se siembre en nuestro corazón, que tu palabra se haga vida en nuestras vidas, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser hacedores diligentes de tu palabra. Yo sé que el cambio en nuestras vidas tiene un costo, pero tú nos has dado la fortaleza, Señor, y sobre todo has puesto delante de nosotros la motivación más que suficiente para luchar en nuestras vidas por ese cambio, tomados de tu mano y con la guianza de tu Santo Espíritu. Gracias por estar aquí. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Que esta semana que hoy comienza sea una semana de bendición, pero sobre todo que sea una semana donde se comience a vivir la libertad a la que fuimos llamados. Para ti, amado Dios, sea toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga. Despídase. Había algo que me decían aquí, perdón. Por favor, dice, hermanos,
expresar en nuestro canto la alegría, la esperanza y la fe. A decirte que te amamos por habernos rescatado tú del mar. ¡Dígaselo! Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás te olvidaré. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor, y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. ¡Diga conmigo! ¡Qué bello será estar al lado del que amé, porque Él me amó a mí! Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. Los que lo esperan, los que lo esperan, los que lo esperan, dice, los que lo esperan. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor, puede ser al término de ahora. Dígalo. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. ¡Qué bello será estar al lado del que amé, porque Él me amó a mí! ¡Con sus manos arriba! Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá, todo ojo le verá y alabarán su nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. ¿Cuánto lo dicen? En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre. Otra vez. Prometiste regresar. Mira qué hermoso. En las nubes volverá y todo ojo le verá y alabarán su nombre.